la semana pasada vimos un poquito acerca, fue una parte, un poco de introducción de lo que espero en el Señor hoy podamos arribar y podamos comprender mejor. Dije la semana pasada cosas un poco, incluso si le pusiste atención, pudieran parecer cosas que son arriesgadas de decir. Fíjense, asuntos, voy a decirlo así, un poco arriesgado de decir, porque nosotros estamos acostumbrados a, a operar de una manera natural por principios. Entonces, la semana pasada dije que es mejor operar en la dirección del Espíritu en nuestra vida que por principios. Y dimos como ejemplo, dentro de muchos ejemplos que hay, dimos como ejemplo a Adán y Eva, ¿no? Vimos que Adán y Eva, cuando el Señor los pone en el huerto y les da la encomienda sobre la tierra, Él no les da un libro en el que se basen, sino que Él les da una vida para que por esa vida ellos gobiernen. Entonces, estamos trasladando esa gran verdad a nosotros como familias. Dijimos, y decía yo que la semana pasada decía que hay cantidad, se han escrito cantidad de libros sobre familia, cantidad de libros sobre matrimonios, hay miles de manuales y los han existido desde hace mucho tiempo. Y a la vez seguimos viendo cómo se sigue fracasando, no todos, por supuesto, pero sigue habiendo una gran cantidad de descalabros y de fracasos en esa área. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué está fracasando la familia, el matrimonio? Y también no queda fuera de ese fracaso gran cantidad de matrimonios que están en Cristo y que siguen también fracasando. Decía yo que hay personas que coleccionan cursos. Han estado en cursos de matrimonios toda su vida. Coleccionan de verdad principios matrimoniales. Leíamos Efesios capítulo 5 del 21 al 32 y veíamos cuando íbamos pasaje por pasaje cómo un mismo pasaje, un mismo principio bíblico, un texto bíblico pudiera ser interpretado de dos formas o de tres o de 5 o de 20,000 formas diferentes. Es más, allí en Efesios capítulo 5, ¿saben qué nos encontramos? Nos encontramos que de allí se agarran pasajes para defender sus posiciones y que para eso, por supuesto, que no fue escrito lo que escribió el apóstol Pablo ahí. No era para fortalecer la posición del hombre, ni tampoco era para fortalecer la posición de la mujer o disminuir la autoridad del hombre o de la mujer. No era para eso. Como toda la escritura, como toda la escritura, fue dada por Dios a nosotros para mostrarnos a Cristo y mostrarnos la vida de Cristo dentro de nosotros. Lo vuelvo a repetir. La escritura nos enseña cómo opera esta vida en nosotros. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos, porque y yo lo voy a ser honesto, creo que como iglesia no hemos arribado a ese punto. No hemos arribado a qué? A operar en lo que Dios nos indica, en el poder de la vida que portamos. Estamos más cómodos cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer. Estamos más cómodos cuando alguien nos dice, mira, te voy a dar la clave del éxito. Paso 1, paso 2, paso 3, y después tú tienes este resultado. Cuando alguien nos dice el paso 1, el paso 2 y el paso 3, nos sentimos cómodos porque sentimos un camino seguro para lograr ¿verdad? Cualquier destino o cualquier tipo de éxito. Por eso lo dije, se han escrito cantidad de libros que nos dan el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean. Tú quieres arreglar, como yo, los asuntos en casa, queremos arreglar los asuntos con los hijos, queremos arreglar los asuntos, con la esposa, nadie quiere vivir peleado. ¿O sí? Nadie quiere vivir peleando. Nadie. Todos buscamos una solución. Aquí el punto es, ¿qué es lo que necesitamos? Yo le puse aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, hemos tenido también, puedes escribir, demasiadas experiencias personales. Yo siempre he dicho algo, que con las experiencias personales
por supuesto, agradecemos a todos nuestros hermanos que nos aconsejan y que nos dan de su experiencia. Lo agradecemos, agradecemos lo que aportan a nuestra vida por lo que han vivido. Pero siempre he dicho, tengamos un poquito de cuidado con cada experiencia personal, porque eso es una experiencia personal. Entonces muchas veces la gente dice, voy a ir con fulano porque él tuvo esta experiencia y él seguramente me va a dar una palabra. Y muchas veces le damos un peso mayor a una experiencia personal. Por supuesto que también, gracias a ti. Por supuesto que también cada experiencia que tú y yo vivimos aporta para el crecimiento de otros. También no quiero bloquear el que la riqueza de lo que vivimos sirva para otros. Todas las cosas que nosotros vamos viviendo en la vida, por supuesto, son útiles para los demás. Pero ya hemos visto a estas alturas que experiencias personales, conocimiento bíblico, vuelvo a decirlo, el conocimiento bíblico, que no está mal, pero si no vemos la palabra de Dios en la escritura, si solo vemos escritura y no vemos palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Posiblemente me estaré quedando también corto y posiblemente tampoco encontraré la respuesta a lo que yo realmente necesito. ¿Qué es lo que necesitamos? Escribe allí. Lo que necesitamos es mayor luz acerca del conocimiento bíblico que tenemos. Dije luz acerca del conocimiento bíblico que tenemos. Necesitamos luz porque la luz nos lleva, cuando tenemos luz del conocimiento bíblico, eso es importante. Cuando tenemos luz del conocimiento bíblico, eso nos va a llevar a madurez. Nos va a llevar a que lo que hemos leído podamos traducirlo en realidad. La semana pasada di un ejemplo, ahorita estoy amarrando cabos, incluso creo de la semana pasada. La semana pasada, en el ejemplo de Efesios capítulo 5, yo les decía de cómo lo puede tomar un hombre y cómo lo puede tomar una mujer. Al hombre le dice, ama a tu esposa, ¿verdad? Así como Cristo amó la iglesia. Y a la mujer le dice que respete a su marido, ¿verdad? Pero aquí el punto es, ¿desde qué mente, escribe allí, desde qué mente leemos o hemos leído las escrituras? ¿Desde qué mente leemos o hemos leído? Voy a decir otro gran detalle para avanzar en lo que es las escrituras, su entendimiento y su comprensión. Nosotros, escribe allí, no estamos autorizados a interpretar las escrituras. Lo vuelvo a repetir, nosotros no somos los que le damos interpretación a las escrituras. Lo repito por tercera vez para que no se nos olvide. Nosotros no somos los que interpretamos las escrituras, aunque algunos a veces nos buscan, a mí me mandan luego mensajes y me dicen, pastor, ¿usted me puede decir qué significa este pasaje? Y eso es bien complicado, les voy a decir por qué. Es muy complicado porque yo sé que esa persona está buscando algo desde una perspectiva. Y interpretar un pasaje no es una interpretación que nosotros se la damos cuando se nos ocurre. La interpretación de las escrituras, es por iluminación de Dios. ¿Qué dijimos? Iluminación. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, nosotros no interpretamos las escrituras. ¿Por qué? Porque, de hecho, si nosotros las interpretamos, se supone que vamos a decir, Dios quiso decir esto. Entonces, como vamos a decir, Dios quiso decir esto, ahí ya no entra mi mente natural. Si yo realmente quiero expresar lo que Dios está diciendo en las escrituras, necesito que el Espíritu Santo me ilumine, me dé una luz de esa palabra. ¿Ok? Entonces, las personas leen todos leemos las escrituras y solo hay dos formas de leerla. Escribe allí, desde la mente natural o desde la mente espiritual. La mente natural, escuchen esto, la mente natural crea principios, que ese es el punto que yo hoy quiero puntualizar. La mente natural crea principios y eso, lo vuelvo a decir, nos ocasiona
muchas dificultades. La mente natural crea principios. O sea, leo un texto e inmediatamente creo un principio. Después de que yo creo ese principio, obviamente creo que ese principio es verdadero. No estoy diciendo que sea falso, pero yo creo que es verdadero. Pero fíjate, Belinda, cuando ese principio no funciona, ¿me escucharon? Cuando ese principio no funciona, la gente tiene un conflicto. Porque dice, ¿por qué si dice la palabra esto, no me está funcionando? Estoy hablando ahorita de la mente natural, Magda. Así opera la mente natural. Vamos a leer la escritura, le damos una interpretación a eso que leímos y nuestra mente inmediatamente, Alejandra, crea un principio de eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, pastor, pues usted había dicho que nos teníamos que casar, ¿no? Pues ya nos casamos y estamos peor. Es que ellos pensaron, crearon ellos un principio. Ellos dijeron, si yo me caso, ¿cuál fue el principio? Que nunca se los dijimos, solo dijimos por orden y por diseño, cásate. Nunca les dijimos, ¿sí o no? Nunca les dijimos, te va a ir bien o te va a ir mal. Por supuesto, familia, no les va a ir mal si se casan. Por supuesto, pero casarse no es una firma. Casarse es rendirse a un diseño. Amén. Pero hay gente que piensa, usted dijo que si me casaba me iba a ir bien y ya me casé y ¿qué cree? No me ha ido bien. Ellos crearon un principio, su mente natural creó un principio de que si yo me caso me va a ir bien. Así de simple, en serio, ¿eh? Si yo me caso me va a ir bien. Y la bendición de Dios va a estar sobre mí y no me va a faltar nada. Todo eso, familia, chicos, todo eso está en la mente natural. Así opera. Escribe, ¿cómo opera la mente espiritual? La mente espiritual no crea principios. La mente espiritual, cuando nosotros leemos con la mente espiritual, lo que leemos es vida. Leemos el espíritu de vida. Escribe, leemos el espíritu de vida. Leemos vida. Y yo creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que entender en este nuevo pacto. Y creo que, lo dije la semana pasada, señora Leti, creo que es de las cosas más difíciles. Porque estamos acostumbrados, ya lo dije, me incluyo, estamos acostumbrados a recibir principios. Queremos principios para actuar. Miren, lo voy a poner, no sé si le iba a decir, lo voy a poner fácil, no sé si sea fácil entenderlo así, pero oigan, ponme atención. Sí, ¿para qué Dios nos depositó? Escuchen, ¿para qué Dios nos depositó su vida si vamos a estar caminando bajo tantos principios? Lo vuelvo a repetir. ¿Para qué Dios nos depositó su vida? ¿Me escucharon? Pensemos, ¿vale, familia? Pensemos. ¿Para qué Dios me depositó su vida si voy a necesitar un montón de principios para actuar? Si el hecho de que me depositó su vida, ¿para qué es? Precisamente, ¿para qué, Magda, me dio su vida? ¿Me dio su vida para qué? Para poder actuar de acuerdo a esa nueva vida. ¿Están aquí? Por eso me dio esa vida. Por eso me la dio. Porque Él lo que quiere es que yo viva de acuerdo a esa vida. Porque Él lo quiere es que yo viva guiado por esa vida. Porque eso es lo que Él quiere que yo viva. ¿Cómo? Manifestando esa vida. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, por ejemplo, de matrimonio, lo que casi siempre si decimos, vamos a hablar de matrimonio, todos agarran un cuaderno y una pluma porque ahí sí quieren apuntar, porque dicen esto yo lo necesito. Seguro va a decir algo que voy a necesitar yo en mi matrimonio y no está mal.
pero mayormente, de nuevo, cuando hablamos de matrimonio nos llenamos de principios, incluso damos claves de éxito. Mira, esta clave, esto es importantísimo para tu matrimonio. Y ya lo dije, los principios no son malos, pero al final los principios, nos hablan de un esfuerzo que nosotros estamos haciendo por hacer algo. Al final es algo que no está surgiendo del espíritu de vida, sino que yo lo estoy produciendo por algo que estoy aprendiendo. Vuelvo a decirlo, la línea es muy delgada. Tengo que hacer esta connotación, estas comillas, estos paréntesis. No estoy diciendo que los principios sean malos. Lo que estoy diciendo es que los principios deberían de darnos luz de la vida que portamos. Entonces, ¿cómo es que Dios quería que nosotros viviéramos en esta vida? Romanos 8, versículo 2. Vamos todos. Romanos 8, versículo 2. Y acuérdense, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de familia, de la casa. Allí es donde se origina todo. Se origina todo en la casa. Romanos 8, versículo 2. ¿Qué dice? Porque la ley, escuchen esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es extraordinario. Este pasaje, Marilú, es glorioso. Esto es lo más extraordinario que nos ha sucedido en esta nueva realidad. El Señor nos ha dado algo poderosísimo dentro de nosotros. Al darnos, escribe allí, al darnos su espíritu de vida, ve eso, al darnos su espíritu de vida, por supuesto, nos ha dado vida. Al darnos su espíritu de vida, ha impartido a Cristo en nosotros, nos ha trasladado de muerte a vida. Ahora nuestro espíritu es un espíritu vivificado. Pero escuchen, no solo somos templo del Espíritu, Toño. No solo somos templo del Espíritu, porque hay gente que dice, aquí está, pastor, yo soy el templo del Espíritu, soy un templote, aquí está, aquí cada vez crece más, yo soy el templo. Gracias doy a Dios por eso. Sí, pero la idea de Dios, escuchen, la idea de Dios no era tener templos por todos lados. La idea de Dios era tener una vida manifestada. Entonces, no solo somos templo del Espíritu, sino que nos depositó en ese Espíritu, escribe, la ley, en ese Espíritu nos depositó la ley de ese Espíritu. Voy a decirlo así, depositó en nosotros la ley que mueve a ese Espíritu, es la ley del Espíritu de vida. Así como los judíos tenían una ley, escuchen esto, así como los judíos tenían una ley externa que tenían que obedecer, los hijos de Dios ahora tienen una ley interna que se manifiesta para obediencia. Lo vuelvo a repetir, así como los judíos tenían una ley externa que tenían que obedecer, ahora los hijos de Dios tienen una ley del Espíritu que se manifiesta para obediencia. Entonces, Dios lo que nos está diciendo, ¿qué es? Nos está enseñando, a ver si lo puedo explicar, que vayamos a un paso más, familia, que vayamos a un paso más del ser un buen alumno para ser uno mejor. O sea, ¿a qué me refiero? De ser un buen alumno que agarra y aprende cosas y dice, bueno, es que yo no sé por qué a nosotros no nos funciona. Hicimos exactamente, ¿no han escuchado eso? Hicimos exactamente lo que nos dijeron que hiciéramos. ¿Lo has escuchado? Lo hicimos exactamente. Hice perfectamente lo que dijo que hiciéramos y a mí no me funcionó. Por ejemplo, eso sucede con las finanzas. Por ejemplo, eso sucede. Hice exactamente lo que me dijeron. Yo ya hice y sembré y todo, y miren, creo que en mi balance financiero, desde que estoy sembrando, voy para abajo, cada vez es peor. Es que esto no es, escuchen, esto no es porque alguien te dice que lo hagas. La victoria está en que lo hagamos respondiendo a la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Lo vuelvo a repetir, la victoria
no está en que yo sea el alumno obediente del maestro aquí en la tierra. No, es que sí debemos ser el alumno obediente, pero el maestro es el espíritu que está dentro de nosotros y él es, miren, en esta vida, él es el que nos dicta, hablando de nuevo de finanzas, lo que tengo que dar, cuando lo tengo que dar, es el espíritu. Y así no eres engañado nunca. En serio, esa vida espiritual no la puso el Señor, Leti, para no ser engañados. Es la manera de librarnos de la falla del hombre. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe todas las fallas que tenemos los maestros terrenales? Claro que lo sabe. Por eso el Señor nos ayuda a oír más allá de lo que nuestros maestros terrenales dicen. No sé si sepas, pero a ti lo que te edifica verdaderamente no son los principios que uno puede dar aquí. A ti lo que te edifica verdaderamente es la palabra de Dios que tú escuchas a través de cualquier edificador, porque decimos muchas palabras, pero no todo es palabra de Dios. Pero cuando tú tienes tu oído afinado, estás atento, tu espíritu está receptible, pongan atención a esto, tú escuchas palabra de Dios. Entonces tú dices, yo fui edificado, y eso es lo que hace la diferencia con la persona que está a tu lado. Yo he dicho, hay un mundo de distancia, aunque estamos pegados silla con silla a centímetros, pero hay un mundo, puede haber un mundo de distancia entre una persona y otra, don Alejandro. ¿Alguien me puede tapar esa luz de atrás que siempre la mampara me la hacen para la derecha? Gracias. No me gusta esa cosa cuando me da el sol. Es que la pared de enfrente tiene blanca. Gracias, ahí está, perfecto. Puede haber un mundo de distancia entre dos personas que están allí. Una puede estar siendo edificada y otra nada. ¿Y saben cuál es la diferencia? Una está escuchando la palabra que Dios está dando y otro está escuchando las palabras que el conferencista da. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué puede hacer el cambio en tu vida? El cambio lo puede hacer que dejemos de ser tan externos, no sé cómo decirlo, y empezar a darnos cuenta esta realidad que dice Romanos 8, versículo 2, que dentro de nosotros ya hay una ley, ya hay una ley, ya hay una ley. Y la ley que está dentro de nosotros es la ley de la vida de Dios. ¿Habrá alguna ley mejor que la vida de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿habrá alguna ley mejor? No hay una ley mejor. Es la ley, escribe, que me va a llevar y que me lleva. Es la ley, pone ahí, es la ley que me va a llevar al estilo de vida más alto que existe. Porque es la vida de Dios. Es como decir que la ley que lo gobierna Dios, discúlpenme por decirlo así, porque alguien dirá, no, ¿cómo que la ley que gobierna a Dios nadie lo gobierna? Bueno, la ley que gobierna las actitudes de Dios las metió dentro de ti y dentro de mí. Eso es glorioso. Pero ¿sabes qué, Belinda? Le hacemos muy poco caso a eso. Discúlpenme, le hacemos muy poco caso a eso. Aún cuando venimos al cristianismo, le hacemos a veces hasta menos caso le hacemos. Porque si tenemos adelante, aquí no pasa, a un conferencista muy bueno, si tienes tú a un ungido ahí delante de ti, menos. La gente, ¿por qué creen que la gente va con los ungidos? Y los busca, y los sigue, y son fans de ellos. Te voy a decir por qué. Porque ellos han recibido buenos principios de ellos. Y muchas veces, si no se tiene cuidado, puede ser peligroso, porque estás terminando oyendo los principios que da y estás dejando de oír la palabra que Dios está dando. Insisto, a mí me parece que es importantísimo esto. Esto es crucial. Esto te puede dar, en esto radica, creo yo, el éxito y el fracaso. De verdad, en esto radica el éxito y el fracaso. Hacemos muy poco caso a la ley del espíritu de vida que está en nosotros. Dios no te dejó, escribe esto, Dios no te dejó la Biblia para tener principios. Hay gente que hasta le llama manual. ¿Sí? Manual. No, esto es un manual
Esto es un manual de vida. Hay gente que le llama manual. ¿Han escuchado eso? Esto es bien común y se suena bien padre. No, aquí traigo mi manual. Eso, a ver, un manual donde hay principios, un manual para que tú digas, ok, A, B, C, D, y ahí estás. Entonces vuelvo a lo mismo. Escuchen esto, permítanme, pónganme atención. Va de nuevo, vamos a la lógica sencilla. Si yo tengo un manual, ¿alguien me puede prestar su Biblia? Voy a decir algo, a lo mejor que alguien no le va a usar, pero perdón, señora, tantito. Si yo tengo un manual, si yo tengo este manual, ¿para qué quiero entonces yo al Espíritu Santo dentro? ¿Para qué quiero yo la vida que Él me dio si yo tengo este manual? Yo no estoy diciendo que este manual no vale. Ojo, yo dije que este manual, de hecho, no es para darme principios de vida, sino para aplicar o para explicar, pongan ahí, para explicar. Dios nos lo dio para explicar la vida que ya tenemos. Aquí no hay principios que, pastor, ya lo digo y lo digo de broma luego, ¿no? Pero me han preguntado que predique, no te imaginas de cuánta cosa. No puede darnos unos principios de, ya me agarré mucho a la suegra, cambiemos a la suegra. ¿Qué les gusta? ¿De los padres? Sí, sí, una vez una persona me dijo, pastor, ¿puede hablar de los padres? Hable, por favor, del amor de papá. Claro, claro. Y se puede hablar, no está mal. De hecho, vamos a hablar de paternidad. Pero la idea no es, escuchen, la idea no es que encontremos aquí principios para vivir. ¿Me escucharon? ¿Jesús cargaba un libro para tener principios para vivir? No. Jesús está hablando de Jesús, el Jesús hecho hombre. El hombre cargaba una vida que vivía en el más alto nivel de santidad, de perfección y de lo que tú quieras en esta vida. Entonces, ¿para qué es este libro? Es para explicar la vida que ya tenemos. Gracias. Entonces, por supuesto, si lo leemos correctamente, vamos a encontrar correctamente. Bajo ese principio, Efesios capítulo 5, lo que leímos la semana pasada, bajo ese principio de que la palabra, la escritura está para explicar la vida que portamos, ¿qué está haciendo Pablo en el capítulo 5 cuando está hablando de esposos, de esposas y de hijos? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes qué está haciendo? Está explicando, escuchen bien, está explicando cómo opera la vida que tenemos. Está explicando, pongan atención a esto, está explicando que esta vida en el hombre expresa amor como el de Cristo a la iglesia. ¿Quién puede amar? Miren, para que vean que Pablo no está hablando con hombres naturales, díganme, ¿quién puede amar como Cristo amó a la iglesia? Humanamente hablando, ¿quién puede amar? Nadie. Escuchen, nadie. Entonces, ¿por qué usa ese ejemplo inalcanzable? Es que él no está hablando de algo que tú haces. No está mandando a todos los hombres a sacrificarse aquí en el Cerro de la Estrella. Lo que está diciendo, escuchen esto, es que si vivimos si vivimos gobernados por esta vida, si estamos viviendo gobernados por la ley del espíritu de vida, nos va a llevar a amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Sí lo estamos, sí lo estoy expresando bien? Eso es importantísimo. Entonces, ¿cuáles son los mejores matrimonios? Los mejores matrimonios no son los que dan a los estándares de los principios. ¿Cómo yo puedo hacer? Escribe. Entonces, ¿cómo yo puedo construir un mejor matrimonio? ¿Cómo podemos construir un mejor matrimonio? Basado en esto que estoy diciendo, ¿cómo podemos construir un mejor matrimonio? Respetando, escribe allí, respetando, honrando primeramente. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Esto es fundamental y creo que siento en mi espíritu que para eso me paré aquí hoy para decirte.
Creo que no hay otra cosa, no sé, pero hasta ahorita creo que esto es lo más importante que hoy tengo que decirte. Aquellos que respetan, honran, cuidan primeramente la vida del Señor dentro de ellos, esas personas van a construir un buen hogar. Lo vuelvo a repetir. Aquellos que respetan, que honran, que cuidan primeramente la vida del Señor dentro de ellos, construirán un buen hogar. No, pastor, pero dígame los principios. No puedo creer que nada más con eso. No, no es nada más con eso. Eso es todo y eso es suficiente. El que cuida, honra y respeta la vida que tiene dentro, la vida que Dios le dio, el que la edifica. Cuando hay un hombre que edifica esa vida, cuando hay una mujer que edifica esa vida, cuando hay un hombre que honra esa vida que tiene dentro, cuando hay una mujer que honra esa vida, cuando hay un hombre que respeta esa vida que tiene dentro y una mujer que respeta esa vida, cuando hay un hombre que cuida esa vida, que no es negligente, y una mujer que también la cuida y que no es negligente, lo que va a dar como resultado dos personas que se van a amar como Dios estableció que se amaran, porque la vida que tienen dentro los gobierna y la vida que tienen dentro no los va a dañar. Pastor, pero yo sí creo que necesitamos, y si hablamos de la comunicación en el matrimonio, se puede hablar de la comunicación en el matrimonio. Pastor, y si hablamos de, de cuáles son los roles, necesitamos saber cuáles son los roles, pastor. No los roles de Canela. Necesitamos saber cuáles son los roles porque ¿sabe qué? A mí mi señora se me sube a las barbas. Se me sube a las barbas. Yo no sé cómo, yo ni barbas tengo. Pastor, ponga los roles porque a mí en la casa ya no me respetan. El esposo dice, a mí ya no me respetan. Los hijos no me respetan. Mi esposa no me respeta. Nadie me respeta. Pastor, hable de los roles en el matrimonio. ¿Podemos hablar? ¿Está mal? No. Pero piénsenlo. Si los dos estamos respetando, amando, honrando, creciendo en la vida que tenemos dentro, ninguno va a querer faltarle al respeto al otro. Ninguno va a tener problema de sujetarse al otro. De hecho, el pasaje de Efesios 5, ¿se acuerdan el que leímos la semana pasada? El pasaje de Efesios 5 empezó, someteos. Fíjense, interesante el apóstol, nomás que luego nosotros no lo leemos bien. Interesante el apóstol. Empieza él diciendo, someteos los unos a los otros. Después habla del esposo y de la mujer. Pero ya está diciendo que no se equivoquen, aunque vamos a poner en orden aquí unas cosas. Aquí el punto es que se someta, que no hay ningún problema de que se someta el uno al otro. Vuelvo a lo mismo, porque la vida que tenemos dentro no tiene problema de someterse. Pastor, es que yo sí lo voy a decir. ¿Yo cómo voy a sujetar? ¿Han escuchado eso? ¿Yo cómo voy a sujetar a ese señor? ¿Yo cómo me voy a sujetar? Es que, pastor, es que, ¿cómo no va a haber problema? Si yo llego a mi casa, inmediatamente me insulta. ¿Saben qué es lo complicado de esta ecuación que estoy compartiendo hoy? ¿Saben qué es lo complicado? La ventaja de los principios, a ver si me explico, ahí va. La ventaja de los principios es que el principio, como sea, descarga un poquito de responsabilidad. O sea, vamos de nuevo a esa discusión que no es muy buena, pero se da allí en Efesios 5. He visto cómo cada parte agarra su texto favorito. Entonces la mujer dice, a ver, dice la escritura que le dice al esposo, ámame como Cristo amó a la iglesia, tú no me amas. Se lo pones. Pero después el esposo le dice, hey, pero tú no me respetas. Aquí dice que respeta a su marido.
y pum, se lo pone. Y en pasajes bíblicos no se llega a un acuerdo. Yo no la amo porque no me respeta, y la esposa, yo no lo respeto porque él no me ama. Y estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe? Fíjense, escuchen, ¿cómo se rompe? Cuando uno, no estoy hablando ya de dos, cuando uno honra, ama, cuida la vida que tiene dentro, que es la vida de Cristo, o sea, al Cristo que tiene dentro. Y esa persona, escuchen, deja de ver el que me hizo o no me hizo, deja de tomar en cuenta lo que me hizo o no me hizo, y empieza a escuchar, a vivir y a hacer lo que la vida, la ley de vida le dice que haga, esa vida de Dios que está en él. Y por lo regular esa persona va a romper con esa diferencia. ¿Están aquí? Una persona dice en las redes, ahora entiendo todo. Yo también ahora entiendo todo. ¿No ven? Ahora entendemos todo. Es que el punto, oigan, con la Biblia yo he visto pelearse a los dos. Con la Biblia, con la Biblia. Sí, con la Biblia. Y no a bibliazos así. Con principios bíblicos. A los dos pelearse, los dos argumentando su posición. Es que, escuchen esto, en el nuevo hombre, va de nuevo, cuando esta realidad gobierna, es más, esta realidad, Alejandra Maguey, no pide, esta realidad no pide, es más, esta realidad no pide posición. Es hermosa esta realidad. Esta realidad no pide posición, esta realidad disfruta darle posición a la otra persona. ¿No es hermoso? Esta realidad disfruta que la otra persona, este, busca que la otra persona sea honrada, de honra. Lo disfruta. Eso es muy bueno en el matrimonio. Pero, ¿qué es lo complicado? Vamos a decirlo sinceramente, ¿qué es lo complicado? Toño, ¿pero qué es lo complicado? ¿Qué es lo complicado? Tomar la responsabilidad. Fíjate, eso sí es lo complicado. Es más fácil que me digan un principio. Tómate un té de tila en la noche y ya avienta 3 Aves Marías por 5 días. Así estamos también los cristianos. Mira, haz esto, y léete este libro y aplícalo. Le funciona a aquel amigo, ¿no? Día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Cuántos han leído ese libro? De todos los días, el del amor. ¿Alguien lo leyó? No está mal, está muy bonito. A un cuate le funcionó. A todos le funciona. No, sí está bueno, basado en la Biblia. Bien bíblico. Pero si a uno no le funcionó, va a decir, nada, ¿para qué gasté en el libro? Pero en un principio, cuando tienes ese camino que alguien dijo, que alguien te dice, escucha, cuando tienes un camino que alguien te dice, este es el camino del éxito, todos nos sentimos seguros. Y eso a veces, escuchen, es peligroso, porque eso nos saca del mejor camino, que es el camino que Dios tiene para ti, el camino del Espíritu que Dios te está indicando a ti. Pero no lo tomamos ese, porque ese exige mayor responsabilidad personal. No sé si me explico, exige mayor responsabilidad personal. Ese camino exige de que, es más, me calla la boca. Dejo de quejarme de mi pareja, porque primero me enfrenta a una gran realidad. ¿Qué tanto tú? Ahorita no piensen en su pareja, no piensen en el viejo ahorita. Pero cuando tú ves esta realidad, lo primero que te enfrenta no es cómo es el otro, sino qué tanto tú estás honrando la vida que tienes dentro. ¿Qué tanto tú estás cuidando la vida que tienes dentro? ¿Qué tanto tú estás buscando que esa vida crezca y se fortalezca? Eso es
¿Ya viste? O sea, nos quitamos de qué está haciendo la otra persona y nos enfocamos en, porque siempre yo digo esto, lo que hace la otra persona, tú no lo puedes cambiar. Pero por eso es más fácil el principio, vuelvo a decirlo. Porque cuando me marcan el 1, 2, 3, voy seguro. Pero cuando alguien me dice, no hay uno, cuando alguien me dice, escuchen, no hay 1, 2, 3, aquí hay responsabilidad personal. Tienes que desarrollar la vida que tienes dentro. No existe otro cambio. Puede ser hoy la predicación de la alegría o puede ser hoy la predicación de la frustración. Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Porque puede ser que estés encontrando el verdadero camino, pero puede ser que también digas, chin, con razón, he estado buscando todo fuera y esto es todo dentro. Así se construye una casa. De esa manera se construye un hogar. Dije yo, ¿cómo se hace una familia, un matrimonio fuerte y exitoso? Bueno, cuando dentro de ellos, primeramente, respetan y honran la vida que les ha dado el Señor. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso del mundo pasa, ¿por qué puse este pasaje? El mundo pasa y sus deseos, porque este mundo, escuchen, te da muchas formas, te da muchas estrategias, pero Juan dice, el mundo pasa, el mundo te provee de ciertas cosas, el mundo pasa, sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El que vive de acuerdo a la ley del espíritu de vida que está en él. Entonces escribe, vamos a cambiar la ecuación. ¿Vamos bien? Veo unos con cara de what. ¿Sí vamos bien? Ok, vamos a cambiar la ecuación. El punto principal entonces no debería de ser, señora Leti, cómo hacer una familia de éxito o un matrimonio exitoso. Pónganlo así para que tengas la ecuación. Entonces, el punto principal no debería de ser buscar hacer una familia exitosa o un matrimonio exitoso, sino el punto principal debería de ser honrar, obedecer y cuidar la vida de Dios que tengo dentro. Ese sería el punto principal. Pastor, es que yo quiero tener un matrimonio exitoso. No sucederá, jamás en la vida va a pasar si en ti no está una vida divina creciendo. Si en ti no está, si tú no estás honrando como lo primero, como el todo, la vida que te fue depositada. Por eso yo decía la semana pasada, muchos no lo saben, pero sin hablar de matrimonios, sin hablar de familia, cada vez que estamos aquí y está siendo nuestra vida espiritual edificada, y no solo aquí, sino toda la semana, todo tu día, cuando tú lees la escritura, cuando lees, escucha, vamos a entender bien esto, cuando lees la escritura y ves la palabra y recibes una palabra de la escritura, ¿lo escucharon? Cuando recibes una palabra de la escritura sin hablar de matrimonio y sin hablar de familia, seguro eso va a ser de beneficio para tu matrimonio y tu familia, porque el que tu vida espiritual siga siendo fortalecida, eso va a llevarte automáticamente a operar en los principios, en las verdades, bueno, no en los principios, en la ley de vida del Espíritu de Dios que está en ti. ¿Sí me expliqué?
Entonces, realmente no necesitaríamos más hablar de ciertos temas. Lo que necesitamos más es cultivar la vida poderosa que está en nosotros, es la vida de Dios. Cuidar a ese Cristo que está en nosotros. Sí, cuidarlo. Sí, cuidarlo. Sí, alimentarlo. ¿Cómo le va, verdad? Decía el apóstol Rafa. Aquí no es cómo te ha ido con Cristo. La pregunta sería, ¿y a Cristo cómo le ha ido contigo? Porque cuando nosotros honramos, obedecemos y cuidamos la vida del Señor en nosotros, lo que va a suceder que es que escribe que vamos a expresar la naturaleza misma de Cristo en todo. Don Alejandro, la naturaleza misma de Cristo en todo, en todo. En cada circunstancia. Entonces hay un desafío, escribe. Mi desafío es vivir en el entendimiento de que he recibido una vida que es eterna. ¿Y por qué digo que es un desafío? Porque todo lo que sucede todos los días a nuestro alrededor nos dice lo contrario, que te ocupes por la otra vida, que te ocupes por lo material, por lo perecedero. Pero el gran desafío que tú y yo tenemos es que nos ocupemos, es vivir en el entendimiento de que hemos recibido ¿qué? Una vida poderosa, una vida eterna. Escuchen, esa vida, lo vuelvo a decir, tiene todo lo necesario para que se manifieste correctamente, como debe de ser, donde quiera, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, donde sea. ¿Sabes dónde está la mejor educadora para tus hijos? En tu naturaleza divina. ¿Sabes quién maleduca a los hijos? ¿Saben quién maleduca a los hijos? La abuelita, pastor. Sí, mi abuelita ella fue la que los maleducó, ella siempre los consintió. No, no es la abuela la que maleduca. La que maleduca es la carnalidad de los hijos, la carnalidad, la carne de la persona. ¿Sí me explico? No es la abuelita, no es el papá, no le echemos la culpa. Maleducó. ¿Quién maleducó a los hijos? ¿Sabes quién los maleducó? Tú misma. Tú los maleducaste. ¿Cómo yo los maleduqué? Sí. ¿Cómo, pastor? En la naturaleza que operabas. Por eso dije en un principio, el problema es de naturaleza. En la naturaleza que operabas. Los enseñaste en esa naturaleza perecedera, pecadora y temporal. Es más, les traspasaste tus mañas. Les traspasaste tus malas costumbres. Les enseñaste a odiar. Sí, les enseñaste a vengarse. Les enseñaste a echar espuma también. Exactamente. Les enseñaste a alzar la voz. Díganme si no, les enseñaste a alzar la voz. Tú dices, ¿por qué salió mi niño tan gritón? Pues, ¿por qué será? ¿Y todo eso de dónde surge? Escuchen. Pero pastor, pero yo ya era pastor, pero no me diga eso porque yo ya era cristiana, pastor, no me diga eso. Yo ya era cristiana, yo tengo, gloria a Dios, para la honra y gloria a Dios, 40 años de cristiana. No te ha servido de nada. En 40 años, fíjense, en 40 años no has podido operar en la ley del espíritu de vida, para eso te la puso Dios. Díganme si no es una tragedia. 40 años de cristiano, ¿cuántos? ¿30? 20, no nos vayamos tan lejos. 10, ¿cuántos años tienes tú? Yo hace poco platiqué con una persona, yo soy nuevo en el evangelio, tengo 6 años. Nuevo y eres un viejo. 6 años y decir que eres nuevo, pues ¿cuándo crees que ya te haces viejo ahí o cómo está el asunto? 6 años. Ya les dije que viendo la escritura, sacando las cronologías, uno se admira que la iglesia primitiva en menos de 5 o 6 años ya tenía unos avances. O sea, ellos avanzaban
de una manera, no sé, increíble. Yo el otro día decía, no sé si se acuerdan, tenía una reflexión. ¿Cómo le hacía el apóstol Pablo para estar en un lugar 3 meses y dejar pastores en ese lugar? Si yo voy a un lugar 3 meses, no tengo nada. No produce en 3 meses en nuestra mentalidad. Hoy no tenemos prácticamente nada. Porque una persona se cree que a los 5 años todavía es nuevecita en esto, pastor. Yo soy nuevecito. ¿Cuándo empieza a operar la ley del espíritu de vida en un hijo de Dios? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo empieza a operar la ley del espíritu de vida en un hijo de Dios? Muy buen punto. Cuando muero. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo empieza a operar la ley del espíritu de vida de los hijos de Dios? ¿Cuándo empieza? Bueno, en el diseño de Dios es que empiece desde el principio, desde que tú vienes a Cristo, que te fue impartida. Está diseñada para que desde el principio opere. Pero lo que dice la señora Leti y lo que dice Marilú es correcto. Solo que por eso Pablo decía, yo todos los días muero. Todos los días me despojo. ¿Para qué? Para que esa ley del espíritu de vida se manifieste. ¿Están aquí? Entonces, ¿quién maleducó a mis hijos? El viejo hombre que tú portabas, la vieja naturaleza que tú tenías. Entonces, ¿cómo los puedo educar bien ahora? Dígame, pastor, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es enfocarte en fortalecer, en honrar, en cuidar la vida de Cristo que portas. Porque si esa se desarrolla en todo lo que hagas con tus hijos, va a ser el Señor. Mira, el que mejor educa está dentro de nosotros. ¿Me escucharon? El que mejor educa está dentro de nosotros. Y el que mejor educa que está dentro de nosotros hará que nuestros jóvenes cuando crezcan no se vayan. Yo sigo diciéndolo, que tenemos que tener entretenimiento aquí para que los jóvenes estén. ¿Qué tenemos que, me tengo que pintar de payaso para que estén y aventarme 20,000 chistes y hacer un campamento para que vengan? No necesitamos eso. Ellos necesitan enamorarse de Cristo. Ella necesita a Cristo como yo. Pero Cristo, ¿dónde lo ven? Si no lo ven en su casa, no lo ven en ningún lado. Urge que Cristo aparezca en nuestras casas y solo va a aparecer en los padres y en las madres responsables que honren la vida que Dios les ha dado. Si tú honras la vida que Dios te ha dado, si tú honras esa vida, se arregla todo. ¿No te duele que las personas se van al mundo, se pierden en el mundo y uno dice, ese estaba en la iglesia, él estaba y él escuchó la palabra, pero ¿qué pasó? ¿Qué? La iglesia, oye, pastor, ¿cómo lo dejaste ir? Es que esa no es mi labor, la labor está en la casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Yo creo que terminan las reuniones y cuando a veces viene poca gente, uno de mis líderes siempre me pregunta, Jorge, vinieron bien pocas, ¿qué hacemos? Y yo le contesto, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nuestros jóvenes van a venir por Cristo? Cuando vean a Cristo verdaderamente en nosotros. Pastor, creo que mi esposo me engaña. Pastor, creo que mi esposa, no sé, el carnicero le dijo reina y ya no quiere salir de la carnicería. Algo pasó. Bueno, a mí también el carnicero me dice rey. ¿Cuándo? Oigan, ¿cuándo dejarán de estar los matrimonios? Fíjense lo que voy a decir, en las garras del adulterio.
Pues, eso, adulterio, fornicación, y eso es el problema más bajo. Nosotros fuimos diseñados para vencer problemas más altos. Ese es el problema más bajo. Eso es consecuencia de lo que acabo de decir, de la irresponsabilidad personal, de no edificar la vida que tengo dentro. Cuando esta vida es fuerte, ¿ustedes creen que la nueva naturaleza que portas quiere irse a otro hogar? Claro que no. ¿Ustedes creen que la naturaleza que portan quiere afectar y dejar a su familia? Claro que no. ¿Cómo tendremos, pastor, entonces matrimonios felices? ¿Cómo tendremos familias felices y exitosas, pastor? Díganos la clave. Bueno, en este caso sí podríamos simplificar y decir, si somos responsables de edificar la vida que portamos, si honramos esta vida, si permitimos que esta vida crezca, fíjense, si aprendemos que lo más importante que hacemos en esta tierra es que esta vida que tenemos dentro crezca y avance en nosotros, que esté fuerte, que avance en el alma constantemente, que avance en mi alma. Escuchen, si estoy ocupado de eso, seguramente lo que manifestaré y lo que sucederá a mi alrededor traerá mucha paz, traerá orden, y muchas cosas, por supuesto, van a venir al diseño, al orden, y se arreglarán. Por eso Juan decía, primera de Juan 5:11, Juan decía, y este es el testimonio. Si le hubieran preguntado a Juan, ¿qué estás enseñando? Esto me gusta. Cuando yo encuentro estos pasajes, a mí me encanta, porque hoy estamos con tanto rollo. Si le hubieras preguntado a Juan, ¿cuál es el testimonio que ustedes dan? O sea, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué ustedes hablan? Juan diría, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ellos sabían, esto es algo importantísimo, es una de las cosas que sabía la iglesia. Ellos sabían algo que hacía la diferencia, que Dios les había dado vida eterna. ¿Me escucharon? Que Dios les había dado vida eterna. Entonces, si tú le preguntabas a Juan, ¿de qué hablan ustedes? Juan te hubiera contestado, de vida eterna. No de religión, no de apocalipsis. Que muchos, no, pastor, hablé del apocalipsis porque el caballo bermejo y la trompeta ya sonó. ¿Ya vio el video? Ahorita se lo comparto, pastor. Si ellos, Juan, porque Juan escribió el Apocalipsis, ahorita lo estoy pensando, si Juan, que escribió el Apocalipsis, aún tú le preguntaras, ¿cuál es el testimonio que das? O sea, en otras palabras, ¿de qué se trata tu mensaje? Eso es lo que quiere decir. ¿De qué se trata tu mensaje? Juan diría, vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra casa? Vida eterna. Pero no puede haber vida eterna si no la edificamos, si no la hacemos crecer, si no somos responsables. ¿Cómo? ¿Cómo puede manifestarse la vida si esa vida no crece? ¿Cómo puede manifestarse la vida si esa vida no es alimentada? ¿Cómo puede manifestarse la vida si no morimos? El otro día en una transmisión, en una clase que me invitaron a compartir, yo les decía, no puede haber incremento si no hay despojo. Escribe eso, no puede haber incremento si no hay despojo. Siempre que va a haber incremento es porque hubo un despojo, una muerte a algo. Pero el problema es que los hijos, muchos hijos de Dios, sí, la verdad, muchos hijos de Dios quieren tener incremento pero sin despojarse nada. No, siempre hay. El Señor nos da luz para que nosotros veamos de algo que nos tenemos que despojar.
Entonces esta naturaleza que portamos expresará esta eternidad a través de nosotros. Y en la medida que nosotros seamos conscientes de esta vida y nos dejemos gobernar por ella, pues la expresión será mayor. Cuando nosotros como hijos de Dios y como familias creemos más en lo que vemos naturalmente, estará en riesgo siempre el no vivir las realidades eternas de Cristo. Repito, cuando nosotros como familias, por eso yo digo, debemos, ¿cómo lo decimos? Es imperioso, es de imperiosa necesidad que todos en familia veamos, nos entrenemos para ver las realidades de Cristo. Porque si no vemos las realidades de Cristo, si no vemos esas realidades, no las vamos a poder disfrutar, no las vamos a poder vivir. Si no vemos lo eterno, vamos a transmitirle a nuestras generaciones percepciones temporales. ¿Escucharon? Si no vemos lo eterno, vamos a transmitirle a nuestras generaciones percepciones temporales e improductivas de la vida y aún de las realidades espirituales que suelen ser éxitos aparentes sin ninguna trascendencia de lo eterno. Lo vuelvo a repetir. Si no vemos lo eterno, vamos a transmitirle a nuestras generaciones percepciones temporales. Sin querer, fíjate, sin querer, lo que vamos a hacer es, de nuevo, no sé cómo decirlo, porque no quiero, ¿cómo decirlo? A veces somos muy útiles para ser buenos estudiantes, pero inútiles para edificar hijos de Dios efectivos en su asignación. Nos gloriamos con buenos estudiantes. Si tienes un hijo que se va graduando y que va creciendo, dices, aquí está mi ingeniero, pastor. Este es mi ingeniero. Cuando uno entra a las casas, y gracias a Dios, yo haría lo mismo, lo digo, no lo critico, yo haría lo mismo, porque es un orgullo de logro. Ve uno la foto, ¿no? De todos, y ahí va, y ahí está. Excelente. El problema es que no vemos esa misma intencionalidad en lo espiritual. Para lo espiritual no tenemos esa misma intención. Si no vemos lo eterno, vamos a transmitirle a nuestras generaciones percepciones temporales. O sea, escuchen, nuestros hijos van a estar creciendo, escuchen esto, dándole más importancia a lo temporal. Ese es un gran daño para una iglesia que es eterna. Ese es un gran daño para un propósito que es eterno. Ese es un gran daño para una vida que es eterna. Imagínate una vida eterna, Belinda, en una persona que tiene una mente temporal. Imagínate una vida eterna, tan gloriosa y poderosa, pero en alguien que tiene lo temporal como lo más importante. Eso no se fabricó por malas predicaciones. Eso lo fabricamos en casa. Si no vemos lo eterno, vamos a transmitirle a nuestras generaciones percepciones temporales e improductivas de la vida y aún de las realidades espirituales, que suelen ser éxitos aparentes sin ninguna trascendencia de lo eterno. Entonces, vamos a terminar. El matrimonio es el lugar donde todo comienza. Por eso quise comenzar hablando de cómo el matrimonio, la familia inicia. Como es donde todo comienza, entonces el comienzo es
cómo cuidas, honras, nutres la vida que te fue impartida. Una familia entonces que empieza a experimentar, una familia que empieza a ser, fíjense lo que voy a decir, una familia entonces que empieza a ser alineada en esta realidad, empieza a experimentar el plan de Dios en sus vidas. Una familia, un matrimonio que empieza a honrar esa vida que tienen dentro, lo que Dios va a hacer es empezar a alinear a su diseño ese hogar. ¿Por qué? Porque familia es el mismo diseño de Dios. Acuérdate que Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fíjense, Padre, Hijo en la misma deidad. Escucha esto, que nunca se te olvide. Familia es el mismo diseño divino. Dios en sí mismo es Padre y es Hijo. En sí mismo. Y si Dios a nosotros nos mete en un diseño en donde Él quiere que experimentemos paternidad y ser hijo, ¿por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que lo hace? Porque ese es el diseño de Él para reproducir su imagen. Si queremos reproducir su imagen, solo puede ser a través de su diseño. Por eso las patadas de ahogado del mundo son contra la familia. Porque si distorsiona el diseño familiar, entonces jamás el mundo verá la imagen de Dios. Familia es el lugar donde todo empieza. Ahí comienza a desarrollarse el reino de Dios. Ahí ahí se edifican los hombres y las mujeres que entregarán su vida por el propósito eterno. Allí se construyen los mejores hombres, allí se construyen las mejores mujeres. Todo se trata de familia. Y en Cristo, con esto termino, somos parte de su familia. Y recibimos así la restauración de la nuestra al orden. Qué hermoso y diseño de Dios. El Señor, escribe allí, nos integra a su familia. Y cuando el Señor nos integra a su familia, nos enseña. Por eso es lógico, cuando una persona viene a Cristo y está escuchando al Señor, lo primero que el Señor y empieza a hacer en su corazón, tiene un instinto de, tengo que recuperar o ver cómo hago, pero tengo que traer a mi familia. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el traernos a su familia, así Él nos enseña la manera de qué, de traer nuestra familia al orden, a su diseño. Porque mi familia es una alegoría de su familia. Fíjate qué importante es. Dile que está a tu lado, tu familia es una alegoría de la familia de Dios. Alguno va a decir, no, pastor, no creo. Nosotros gritamos mucho. Y bueno, yo ya terminé aquí. Lo logré. Que el Señor nos ayude a comprender estas cosas. Que el Señor nos ayude a decidir, a hacerle caso a la vida que portamos. Que Dios nos ayude a tomar decisiones. Amén, familia. Que Dios nos ayude a tomar decisiones. Las decisiones necesarias que honren, cuiden y nutran la vida que portamos. Mira, para un hijo de Dios entendido, lo más importante es lo que Dios está haciendo dentro de mí. Y si Cristo dentro de mí crece, seré un mejor padre,
seré una mejor madre, seré un mejor padre que educa, seré ahora sí, seré alguien que mi hijo o mi hija pueda ver y diga, puedo ver a Dios en mis padres. Y veo que Dios es bueno. Amén. Papá, muchas gracias.